Hola amigo, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor y nos volvemos a encontrar con un video nuevo para preparar la Eucaristía del próximo domingo 24 del tiempo ordinario, donde Jesús nos va a hacer su primer anuncio de pasión. ¿Sí? Vamos a reflexionar las lecturas, pero no sin antes pedirles, como siempre, tres cosas: que se suscriban al canal, que nos den un dedito para arriba y que activen la campanilla para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video. Así que bueno, sin más preámbulos, para no alargar tanto el video y no irme en tanta presentación, vamos a ir a la primera lectura. ¿Me acompañan? Vamos. La primera lectura está tomada del libro de Isaías. Dice así: El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Si el Señor viene en mi ayuda, ¿quién me va a condenar? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta primera lectura está tomada, como dije, del profeta Isaías, y el profeta está mostrando en contraposición a la desobediencia de Israel, la obediencia del Mesías que él está anunciando, que él está profetizando. ¿Sí? Recordemos, como dijimos anteriormente, que el profeta Isaías hay que leerlo muy a la luz del Nuevo Testamento. ¿Sí? El profeta está hablando directamente de la obediencia de Cristo al Padre. No lo nombra a Jesús, sino que lo preanuncia. En primer lugar, la obediencia incondicional, como la obediencia de un niño con su padre. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Es decir, está mostrando cómo el profeta está mostrando cómo el verbo de Dios es obediente a la voluntad del Padre. Y es tan obediente a la voluntad del Padre que muestra las consecuencias que trae esa obediencia. Es decir, es como que no amerita mucha explicación esta lectura, porque está hablando prácticamente directamente de la pasión del Señor. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba, no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Está mostrando hasta dónde es capaz de entregarse y obedecer a la voluntad del Padre. Hay un salmo, que es el Salmo 39, si mal no recuerdo, yo por aquí me lo anoté, sí, el Salmo 39, versículos 7 y 8, donde muestra, entonces dije, aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad, ¿sí? Y el Evangelio de San Juan, ¿sí? En el capítulo 4, creo que es, sí, en el capítulo 4, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. La carta de San Pablo a los Filipenses nos dice que sin tener en cuenta esa igualdad con Dios se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz. Es decir, llega a un grado tal de obediencia que es inentendible por la lógica humana, que se pueda llegar a ese grado de obediencia. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos imitar la obediencia
de Jesucristo, en la confianza filial que Él tiene en su Padre Dios, esa confianza de hijo, esa confianza profunda que lo lleva a entregarse por todo. En qué medida cada uno de nosotros somos capaces de llegar a esa confianza, como han llegado los santos, ¿no es cierto? De llegar a esa confianza y a esa obediencia en grado heroico. La antífona del Salmo responsorial: caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo. Caí en la angustia y en la tristeza, entonces invoqué al Señor. Por favor, Señor, salva a mi vida. El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos, yo estaba en la miseria y me salvó. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los vivientes. Este salmo tiene dos partes claramente definidas, ¿sí? Por un lado, vuelve el salmista, o sea, como una respuesta a la primera lectura, vuelve a expresar la confianza en Dios, la obediencia, la entrega incondicional a Dios. Amo al Señor porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Un acto de confianza en Dios. Una circunstancia: los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo, caí en la angustia y en la tristeza, entonces invoqué al Señor. Por favor, Señor, salva mi vida. Fíjense cómo describe la situación en la que se encuentra. Y después es como un canto de reconocimiento, de acción de gracias, de alabanza, porque empieza a alabar la bondad y la justicia de Dios, la compasión, la protección de Dios, cómo Dios rescata de la miseria al pobre, cómo el Señor libra de la muerte, libra los ojos de las lágrimas, es decir, devuelve la alegría del corazón, libra los pies de la caída, me hace caminar por senderos rectos. Y después el salmista, amparado en esta confianza en Dios, yo caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los vivientes. O sea que marca dos momentos. El primer momento es como dijimos, una situación a la que se encuentra el salmista, y en el segundo momento serían las dos primeras estrofas, y el segundo momento, en las dos últimas estrofas, cómo el Señor rescata la vida de aquel que está pasando el mal momento. Otra vez se nos invita a tener la confianza en Dios, a zambullirnos en el Señor. La segunda lectura, tomada de la carta del apóstol Santiago, dice: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana desnudos o sin alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su propio cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, algunos pueden decir: uno tiene la fe y otros las obras. A este habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin obras, que yo en cambio por las obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta de Santiago nos va a mostrar la concordancia, la coherencia que tiene que tener la creencia, ¿sí?, que uno profesa con las obras que uno realiza. La fe no es suficiente para la salvación. La fe no es suficiente para la salvación. La fe es una virtud, ¿sí? ¿Cómo definimos la fe? La fe es una virtud teologal, una virtud infundida en el sacramento del bautismo, que me permite reconocer a Dios,
reconocer a Dios, como dice la carta a los hebreos, como la certeza de los bienes que se esperan y la garantía de las realidades que no se ven. Eso es la fe, ¿sí? Pero con eso solo no alcanza para salvarse. Porque hay algunos hermanos nuestros separados que dicen que solo con la fe el hombre se salva. Solo con la fe el hombre se salva. No, la fe tiene que ir acompañada de las obras. Nosotros estuvimos viendo la otra vez, hace 2 domingos atrás, la discusión de Jesús con los fariseos. Nosotros no podemos decir que los fariseos no tenían fe o no creían en Dios. Sí, eran creyentes los fariseos. Los fariseos eran creyentes, pero no realizaban las obras basadas en el amor de Dios. O sea, que la fe tiene que ir acompañada de las obras. Si la fe, es clarito el apóstol acá, si la fe no está acompañada de las obras, es muerta. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, rezar todos los días y esa oración yo no la llevo a la práctica? ¿De qué me sirve leer la palabra de Dios todos los días y decir que creo en Dios y creer realmente en Dios, pero si esa creencia en Dios a mí no me lleva a obrar en consecuencia? Por eso, la fe sin las obras está muerta, dice el apóstol Santiago. Y aquí no hay discusión. Es decir, la fe, es como que se completa, la espiritualidad es como que completa la psicología humana. Porque la fe inhiere, radica en la inteligencia. La fe es la adhesión al Ser Supremo, ¿sí? Y las obras se realizan con el corazón. O sea, el corazón se ve inclinado a obrar. En el corazón radica la voluntad de obrar. Ambas cosas tienen que ser concomitantes. Si no, no tiene sentido la vida cristiana. Una fe puramente intelectual que no va acompañada de las obras, no es una fe virtuosa, no es una fe heroica, como hablamos de la obediencia anteriormente, de la obediencia de Jesús al Padre. No es una fe heroica, no es una fe jugada. Es una fe que se queda en un estrato se queda entre las 4 paredes de un templo. Es una fe que se queda en los libros, es una fe que se queda en un escritorio, es una fe que se queda ahí nomás, ¿sí? En cambio, si esa fe va acompañada por las obras, es una fe operativa, es una fe operante, es una fe que realiza, ¿sí? Y al revés también corremos un riesgo similar, que nos vayamos puramente en obras, y descuidemos la fe, Aquel que dice, por ejemplo, yo no voy a misa los domingos, pero yo ayudo mucho. Yo no dudo de que uno ayude mucho o haga obras, pero tiene que estar en el componente de la fe. Lo que pasa es que el que practica la fe y no hace obras no lo dice. No lo dice. Yo no conozco a nadie que diga, sí, yo creo mucho, pero no hago nada por los demás. No, yo no conozco a nadie que diga eso. Pero sí conozco al revés. Y todos los extremos, siempre tenemos que acostumbrarnos que todos los extremos para un lado y para el otro son siempre malos. Una fe puramente intelectual es una fe muerta, lo acaba de decir acá el apóstol Santiago. Y a eso le podemos agregar obras totalmente desvinculadas de la fe, son obras puramente humanas, que no son iluminadas por la gracia, son obras que no tienen un sentido sobrenatural. ¿Son malas obras, buenas obras? No estamos juzgando la calidad de las obras, pero sí estamos juzgando si la obra tiene un sentido sobrenatural o no lo tiene. Por eso, repito, los extremos son malos. Una fe puramente intelectual es una fe muerta. Unas obras totalmente desvinculadas de la fe son obras puramente humanas, que no tienen nada que ver con Dios. Uno lo podrá hacer con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha entereza, lo que sea. Pero no es una fe, pero no son obras que están iluminadas por la fe. El cristiano es el que
puede, el que debe, el que tiene que compaginar dentro de sí las dos cosas, la fe y las obras. Por eso termina la Escritura diciendo, muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo en cambio, por medio de las obras te demostraré mi fe. No dice acá, por ejemplo, yo en cambio, por medio de las obras te muestro que soy bueno. No, yo por medio de las obras te muestro mi fe. ¿Por qué? Porque las obras que yo realizo tienen que estar iluminadas. El Evangelio, según San Marcos, nos dice, Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es como que viene a englobar todas las otras situaciones de las cuales veníamos hablando, ¿verdad? En primer lugar aparece la fe, nuevamente acá, la fe de Pedro. Jesús reunido con sus discípulos en Cesarea de Filipo, la versión más conocida es la de San Mateo, cuando en este mismo momento que Jesús le da el primado a Pedro, el primado de las llaves, pero no es el tema de este domingo. El tema de este domingo es la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre y cómo esa obediencia tiene que ser entendida por sus discípulos, ¿sí? Por eso le pregunta, y está muy interesado Jesús en que se sepa, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús quiere que la gente lo conozca. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice a Felipe, al apóstol. Jesús quiere ser conocido, porque siendo Jesús conocido, Dios es conocido. Por eso que está muy interesado Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que él es Juan el Bautista, otro Elías y otro alguno de los profetas. Bien. Pero ustedes que son mis discípulos, ustedes que recibieron mi enseñanza, ustedes que recibieron de primera mano la fe, como veníamos hablando anteriormente, ustedes que recibieron de primera mano la fe, ¿quién soy yo para ustedes? Y bueno, como Pedro acá es el que, iluminado por Dios, responde y hace la profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús comienza a enseñarles, dice, les habla claramente de esto, comienza a darles el primer anuncio de pasión. Lo cual a los discípulos los deja medio como perplejos, ¿sí? Pero no nos tenemos que olvidar que aquí está Pedro, ¿sí? Acá digamos que el primer protagonista es Jesús y el segundo podemos decir que es Pedro, en este caso, porque es Pedro el que sale a la palestra. Señor, no vamos a permitir que eso suceda. Claro, él lo ve, por eso Jesús le dice, tus pensamientos no son los de Dios, sino que son los de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos drásticos, no significa eso. Porque Dios quiere el sufrimiento por el sufrimiento mismo, no significa eso. Acá hay algunas cosas para desentrañar. Por un lado,
Jesús le dice, ve detrás de mí, Satanás. ¿Por qué lo trata de Satanás? Anteriormente hace la profesión de fe y ahora termina tratándolo de Satanás. En primer lugar, tenemos que ubicarnos siempre en la personalidad de Pedro. Pedro tiene una personalidad muy extrovertida. Es el que siempre va a contestar, el que siempre va a tener una respuesta, el que más de una vez va, como diríamos comúnmente, va a meter la pata en sus afirmaciones. Y acá, evidentemente, metió la pata porque se recibe de Jesús un reto. Ve detrás de mí, Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque lo que trata de hacer Pedro, con lo que le dice a Jesús, es impedir la pasión. Si se impide la pasión, no hay redención. Si no hay redención, evidentemente la victoria de Satanás. Pero Satanás es derrotado en el árbol de la cruz. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, por la obediencia, el Hijo de Dios, Jesús, por obediencia a la voluntad del Padre, se entrega a la pasión, se entrega voluntariamente a la pasión. Aunque le cuesta, aunque le duele. Señor, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Jesús, sabiendo que haciendo la voluntad del Padre, se constituye en salvador del género humano, en redentor del género humano. Si esta redención no se realizara, entonces el demonio nunca hubiera sido vencido en el árbol de la cruz. Pero el demonio es vencido en el árbol de la cruz por la sangre redentora de Jesucristo. Por eso que Jesús le dice a Pedro, ve detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque así como primero el Padre había inspirado la fe de Pedro, como lo dice en la versión de San Mateo, feliz de ti, Simón, esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, hace esa hermosa profesión de fe, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En un momento Pedro se deja llevar por su humanidad, como dijimos recién, fogosa, se deja llevar por su humanidad, y ahí el demonio lo traiciona a Pedro. Entonces le sale de la boca lo que no le debe salir. Por eso entra en esa irreflexión Pedro, y Jesús le dice, ve detrás de mí, Satanás, porque si la redención no se realiza, la victoria es de Satanás. Pero obviamente la redención se realizó, ¿no es cierto? Y el demonio fue derrotado, así como él venció en el árbol del conocimiento del bien y del mal, tuvo una derrota aparente, ahí es derrotado después en el árbol de la cruz por la sangre redentora de Jesucristo. Por eso Jesús llama a la multitud y le va a hacer este anuncio de pasión, como que algo que es necesario que suceda, es necesario que se cumpla la voluntad del Padre en este sentido y que el Hijo de Dios se entregue en sacrificio redentor para que la gracia que por el pecado se había perdido vuelva a la humanidad. Por eso Jesús dice que aquel que quiera seguirme entonces tiene que estar en concordancia con este pensamiento mío. Tiene que ser tan obediente como yo a la voluntad del Padre. Por eso tiene que identificarse conmigo y ser mi discípulo. Pero para ser mi discípulo existe esta exigencia de cruz. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. ¿Qué significa renunciar a sí mismo? Renunciar a todas aquellas cosas que no están en consonancia con la voluntad de Dios. Renunciar objetivamente al pecado. Y renunciar al pecado en gestos concretos. ¿Y cómo se renuncia al pecado en gestos concretos? Realizando gestos concretos de amor. Volvemos al tema de las obras, para que Dios sea glorificado en nuestras obras. Ese es el modo que el hombre tiene de renunciar al pecado. Renunciar al pecado, renunciar a sí mismo. Muchas veces renunciar a sí mismo significa renunciar muchas veces al modo de pensar. Esto, entendido hoy en la sociedad contemporánea, es terrible. Una sociedad que te dice, sé libre de pensamiento, haz tu voluntad, haz lo que te guste, haz lo que te dicte tu corazón. Pero muchas veces el corazón
nos dicta cosas que no están en consonancia con la voluntad de Dios. Te pasa a vos y me pasa a mí, nos pasa a todos. Que el corazón a veces nos pide cosas que Dios no quiere. Y son a las cosas que nosotros tenemos que renunciar. Muchas veces nuestros pensamientos son pensamientos que, y no estoy hablando únicamente en el orden sexual, estoy hablando en el orden, en todo orden moral, ¿sí? En todo orden moral, de ser buenas personas, de llevar una vida recta, de ejercer la caridad en todo momento. Otras veces resulta que tenemos pensamientos mezquinos, que no son los pensamientos de Dios. ¿Cuántas veces resulta que centramos el pensamiento muy en nuestros propios principios y nos centramos tanto en nuestros propios principios que a veces, y aunque a veces parece que fueran buenos nuestros propios principios y que a veces lo son, pero muchas veces es necesario renunciar a ellos por el seguimiento de Jesucristo, por un buen testimonio, por entregar mi vida, por entregarme constantemente. Por eso dice, el que quiera venir detrás de mí, renuncia a sí mismo y cargue su cruz. No podés renunciar a vos mismo y no cargar la cruz. Son dos cosas concomitantes, como la fe y las obras. Renunciar a vos mismo significa cargar la cruz. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, el que quiera congraciar su vida con este mundo no sirve para la vida eterna. O sea, pierde la vida por mayúscula. Pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Y ahí está la entrega heroica de la que estábamos hablando hace un comienzo. La entrega heroica, como es la entrega de María, como es la entrega de San Francisco, como es la entrega de San José, como es la entrega de todos los santos que nosotros hemos conocido, que han hecho una entrega en grado heroico al Señor y han comprendido este misterio que Jesús hoy nos revela, el misterio de la cruz, de cargar con la cruz. Por eso, así como Él fue obediente a la voluntad del Padre, nos marca un camino de obediencia. Un camino de obediencia que no es fácil. Un camino de obediencia que es entregado. Un camino de obediencia, que exige un renunciamiento de nuestra parte. Cualquiera que pueda ver este video y que esté en pensamiento con la sociedad contemporánea me podrá contradecir y decir, no, pero hoy hay que pensar de otra forma, hoy hay que ser libre, hoy hay que ser libre. Sí, a ver, siempre hay que ser libre, hoy, ayer, mañana, siempre hay que ser libre. Pero que esa libertad no me signifique a mí después consecuencias de mi salvación, porque yo estoy haciendo mal uso de mi libertad. El Señor me dio, todos los dones que Dios me dio son para que los use bien. La libertad está dentro de ellos y es verdaderamente libre aquel que asocia su vida al Señor. Bien, los dejo con este pensamiento para que podamos preparar la Eucaristía del próximo domingo. Los despido, que tengan un lindo fin de semana en familia, que Dios los bendiga a todos y nos estamos viendo, si Dios quiere, para el próximo video. Chao a todos.